Bienvenidos a este video sobre el reconocimiento de los grupos sanguíneos de los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo del análisis de la sangre y su clasificación en distintos grupos, acompañados de los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado Paralelo A. Melo Brittany, Moreno Dana, Morales Mateo, Orbea Camila, Panche Amelia, Pazmiño Paula y Rocha Andrés. El objetivo propuesto a lograr es demostrar la presencia o ausencia de los antígenos A, B y D en muestras de hematíes de diferentes estudiantes a través de una práctica de laboratorio con la técnica de aglutinación, para adquirir habilidades prácticas en la manipulación segura de muestras de sangre y reactivos de laboratorio, así como en la interpretación de resultados de aglutinación. Sistema ABO. Este es un sistema utilizado para clasificar la sangre humana en diferentes tipos, según la presencia o ausencia de ciertos marcadores. En la superficie de los glóbulos rojos se basa en la presencia o ausencia de dos tipos de antígenos, A y B. En función de antígenos que presentemos en la sangre o no es dependiente del grupo sanguíneo al que perteneceremos. El antígeno A y B son cadenas de azúcares que se unen a proteínas o lípidos de la superficie del glóbulo rojo o hematía. Por lo tanto, la única diferencia entre el antígeno A y el antígeno B radica en el último azúcar que se le añade a la cadena. El antígeno A presenta el azúcar N-acetilgalactosamina, el antígeno B presenta el azúcar D-galactosa. Esta es la mínima diferencia que puede provocar hasta la muerte si es que se hace una incorrecta transfusión de sangre. Y bueno, hasta aquí se presentan los 4 tipos de sangre principales, que son A, B, O y AB. Ahora paso a mi compañero Mateo a hablar sobre el factor RH y el resto de los grupos sanguíneos. Ahora hablemos del factor RH. Este se basa en la ausencia o presencia del factor RHD, donde el paciente es positivo, entonces presenta el factor RHD, y si es negativo, si no presenta el factor RHD. Y con esto se forman los 8 tipos de grupos sanguíneos que conocemos: A-, B-, AB-, O-, A+, B+, AB+, y O+. Así se termina que determinar qué tipo de sangre podemos recibir en una transfusión. Ahora hablemos un poco de los anticuerpos. El grupo sanguíneo no solo es útil para saber qué antígeno tenemos, sino también para saber qué anticuerpos están presentes dentro de nuestro cuerpo. Algunas de las funciones de los anticuerpos que se saben es que se unen a los antígenos extraños para marcarlos y así destruirlos más fácilmente. Cada persona desarrolla anticuerpos opuestos a los antígenos que estos heredan. Por lo tanto, si se presenta el antígeno A, el anticuerpo que se desarrolla es B, pasa lo mismo con el antígeno B, se desarrolla el anticuerpo A. Algo curioso que ocurre con el tipo de sangre AB es que no presenta anticuerpos porque no puede atacar a su propia naturaleza, pero en cambio el tipo de sangre O 0 presenta los anticuerpos AB. Y por último, el factor RHD, que si no presenta el factor se generan anticuerpos contra RH positivo. Gracias a todo esto ocurre algo llamado receptor universal y donante universal o receptor universal. Bueno, es lo mismo. Este es AB positivo ya que presenta todos los antígenos. No tiene anticuerpos que puedan atacar la sangre de este donante. El donante universal es O positivo ya que no tiene antígenos, lo que no provoca ningún tipo de acción de defensa por parte de los anticuerpos del receptor al momento de haber una transfusión. Ahora vamos con la eritoblastosis fetal. Pero primero tenemos que tomar en cuenta qué significa esta. Esta tiene su origen etimológico en el griego, donde eritro significa glóbulos rojos, blastos prematuros o inmaduros y lisis destrucción. Por eso eritoblastosis va a significar la destrucción prematura de los glóbulos rojos en efecto. Aquí tenemos que saber que en la sangre hay distintos tipos de células. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
Aquí en los glóbulos rojos, en su membrana celular, va a haber antígenos, los cuales van a determinar el sistema AB0 o el sistema RH. Debemos saber lo que significa la compatibilidad sanguínea, la cual es necesaria para las transfusiones, ya que aquí debemos ver que la sangre sea compatible. Y es importante porque debemos saber quién puede donar la sangre y quién puede recibir esa sangre. También tenemos la incompatibilidad de RH o de antígeno D, que se da cuando la madre es de distinto grupo sanguíneo que el feto. También la isoinmunización del RH, que se da en el primer embarazo, cuando el feto es de distinto grupo sanguíneo que la madre. La madre va a tener un RH negativo y el feto un RH positivo que puede haber sido heredado del padre o de los abuelos. Aquí, durante el primer embarazo, este representa un problema porque durante el proceso de parto, la sangre del feto puede hacer contacto con los glóbulos de la madre, que son de RH negativo. Y se da un fenómeno conocido como sensibilización al RH, que es cuando en el proceso de parto la sangre del feto se combina con la de la madre y la madre en su interior va a tener anticuerpos anti-D, los cuales van a reaccionar a ese antígeno D del feto, lo que va a producir una síntesis de anticuerpos anti-D, que es que estos anticuerpos de la madre van a reaccionar. Entonces se va a producir un anticuerpo anti-D de tipo IgM, los cuales tienen forma de pentámero y no atraviesan la barrera placentaria y también es un proceso agudo. El verdadero problema aquí se da a partir del segundo embarazo hacia adelante, no del primero, porque en el primero el bebé ya va a nacer y aquí solo la madre se va a sensibilizar, pero no va a pasar nada más. Este es el problema cuando es desde el segundo embarazo hacia adelante, porque la madre ya va a estar sensibilizada, ya va a tener sus anticuerpos en ella. Pero ya no de tipo IgM, sino de tipo IgG, los cuales son peligrosos, ya que estos sí pueden atravesar la barrera placentaria y tienen forma de monómero. Entonces, estos, al ser capaces de atravesar la barrera placentaria, van a entrar al torrente sanguíneo del feto y se van a unir con los antígenos D del feto. Aquí, estos van a empezar a destruir los glóbulos rojos del feto, produciendo una hemólisis. Hemo de sangre y lisis de destrucción, por eso hemólisis, la destrucción de la sangre del feto. Entonces, aquí se va a producir también la enfermedad hemolítica del recién nacido, la cual se caracteriza por la producción de una hemólisis, como fue dicho anteriormente, también por la incompatibilidad de tipo RH y porque a mayor cantidad de embarazos, mayor es la probabilidad de que se produzca una eritoblastosis fetal. Ahora vamos por el cuadro clínico del feto, en el cual al destruirse los glóbulos rojos le va a dar una anemia por hemólisis. Y aquí, al ser destruidos tantos glóbulos rojos prematuramente, le va a dar una hemoglobinuria al feto, que es cuando la hemoglobina sale al torrente sanguíneo del feto y se transforma en bilirrubina, lo que le va a producir una hiperbilirrubinemia, que es altas concentraciones de bilirrubina en la sangre, la cual puede afectar a una serie de órganos. Vamos a comenzar con el corazón. Al corazón, ya que no va a haber tantos glóbulos rojos, estos no van a llevar oxígeno ni a órganos ni a tejidos. Entonces, este va a trabajar más, por lo que le va a dar una insuficiencia cardíaca, lo que también va a aumentar su presión venosa central, ya que el corazón no está trabajando como debería. Esto también va a afectar al hígado, ya que al no tener tantos glóbulos rojos, va a producir una eritropoiesis compensatoria, en el cual va a producir muchos más glóbulos rojos. Y no solo aumenta el tamaño del hígado, sino también la presión de los vasos sanguíneos del hígado. Aquí también, para compensar esa eritropoiesis, va a disminuir la síntesis de proteínas en el hígado.
también se va a ver afectado el sistema capilar, ya que los vasos capilares van a aumentar la presión hidrostática, lo cual también va a aumentar la permeabilidad. Y aquí, al aumentar la presión venosa central, la sangre no va a llegar al corazón, por lo tanto no se va a expulsar. Y aquí el feto va a estar edematizado, lo cual le va a producir una hidrops fetal, que va a tener como consecuencia una placentomegalia, que es el aumento de tamaño de la placenta. Aquí, al tener grandes concentraciones de bilirrubina, le puede dar un trastorno conocido como cagníteros, en el cual la bilirrubina puede ir a los núcleos basales del sistema nervioso central, el cual puede producir al feto problemas neuronales e incluso la muerte. Para nosotros realizar esta práctica necesitamos de varios materiales, entre ellos lápiz, hoja de papel bond, portaobjetos que fueron 4, reactivos, lanceta para sacar sangre, algodón y alcohol para desinfectar. Como conclusión yo tengo que para nosotros fue muy interesante conocer este proceso de aglutinación, al igual que fue necesario ir al laboratorio para observar de manera detenida a través del microscopio. También fue muy interesante conocer acerca de los tipos de sangre, como es el A, el 0, el B y el AB. En mi caso yo soy A positivo y pudimos ver con acercamiento el proceso de aglutinación y cómo la sangre se va transformando en ese proceso. Ocupamos 2 hojas de papel bond, una con el nombre de Camilo Orbea, que era 0 positivo, y otra con el nombre de Brittany Melo, que es A positivo. En esta colocamos los portaobjetos, que eran 4, y los remarcamos con lápiz. También pusimos los grupos sanguíneos, que serían A positivo, AB positivo, 0 positivo y B positivo. Para la obtención de resultados, lo primero que debemos de hacer es con el dedo índice y pulgar subir la sangre hasta la punta del dedo. También debemos de colocar alcohol para desinfectar y este se debe de dejar secar para que no destruya el alcohol los glóbulos rojos. Al momento en que se seque, debemos de pinchar con la lanceta y después colocar en los portaobjetos 4 gotas de sangre. Reacciones y resultados. Como podemos ver en el video, tenemos la disposición de las 4 gotas de sangre, que son las pruebas que están dispuestas en los portaobjetos. En cada una de estas vamos a tener que poner los reactivos correspondientes. En el primer portaobjetos que tenemos marcado como A, vamos a poner el reactivo anti-A. En el segundo portaobjetos que tenemos marcado como B, vamos a poner el reactivo anti-B. En el tercer portaobjetos tenemos un caso un tanto especial debido a que este está marcado como AB, por lo que vamos a poner los 2 reactivos anti-A y anti-B. Y por último tenemos el que nos va a indicar el factor RHD, en el cual tenemos que poner el reactivo anti-D. Después de ponerles cada uno de los reactivos, vamos a proceder con un palillo a mezclar de manera fuerte para poder mezclar el reactivo y la sangre y así poder reconocer si aglutina o no aglutina, lo que nos va a ayudar a así obtener los resultados. Algo que cabe mencionar es que cada una de las gotas de sangre tiene que ser mezclada con un distinto palillo, debido a que no se puede mezclar. Por último, vamos ahora sí a poder ver los resultados que obtuvimos de las 2 pruebas que realizamos en el laboratorio. Aquí podemos ver una de la primera prueba que tenemos, que es de María Paula Pazmiño, en la cual como resultado obtuvimos que su tipo de sangre es O positivo, debido a que en el portaobjetos A, B y AB no aglutinó, pero sí aglutinó en el portaobjetos que contenía el factor RHD, el reactivo D, el reactivo anti-D. Entonces podemos ver que como resultado tenemos que es O positivo. Por otro lado, tenemos a la segunda prueba que hicimos con Brittany Melo, en la cual concluimos que su tipo de sangre es A positivo, debido a que en el portaobjetos A aglutinó, mientras que en el portaobjetos B no aglutinó. Encontramos también que en el AB sí aglutinó y por último, en el portaobjetos donde establecimos el RHD,
aglutinó, por lo que ella contiene el factor RH. Y ese es el resultado que obtuvimos. La determinación del grupo sanguíneo mediante el grupo ABO y el factor RH son muy importantes al momento de realizar las transfusiones sanguíneas, ya que la determinación errónea del grupo del donante y del receptor puede llegar a ser fatal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene antígenos que son reconocidos como propios, y si antígenos externos ingresan hacia nuestro cuerpo, los anticuerpos van a destruirlos, generando la destrucción de los glóbulos rojos y por tanto afectando a la vida del donante. Aunque existen donantes universales y receptores universales, como O negativo y AB positivo respectivamente, esto no anula todos los riesgos. La eritroblastosis fetal nos enseña que se debe tener precaución al momento de determinar el tipo de sangre, ya que si la madre es RH negativo y tiene un feto RH positivo, se pueden poner en peligro ambas vidas. Por tanto, la determinación del grupo sanguíneo es algo muy importante y se debe tomar en cuenta siempre al momento de realizar transfusiones sanguíneas.